Fíjense en la sorprendente noticia que viene no de fuentes rusas, de fuentes occidentales. Esto viene de prensa asociada. Y lo que se está informando es que los tanques Abrams, los que se anunciaron como un símbolo de poder militar estadounidense, invencibles, de última generación, que se le dio a Ucrania porque era el top de los armamentos como parte del apoyo en el conflicto con Rusia, han sido retirados por Ucrania del frente. ¿Por qué? La razón es sorprendente. Simplemente porque no están funcionando. No como se había dicho. Parece que una vez más nos vendieron una gran propaganda de lo que ha resultado ser chatarra, que vale más por kilo que como un arma de guerra en el campo de batalla. Ahora, hablemos de esto que hoy está sacudiendo, por supuesto, los cimientos de la estrategia militar moderna, sobre todo de la joya de la corona en tanques militares occidentales. El costo, la efectividad que tienen los Abrams en el conflicto ucraniano puede ser un verdadero escándalo que está poniendo en tela de juicio todo lo demás. Cada uno de estos costosos colosos de acero tiene un precio que ronda, fíjense, en alrededor de unos $10 millones. Déjenme repetirlo. Cada Abrams cuesta alrededor de $10 millones por unidad. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué podría hacer un país con este tipo de dinero en tiempos de guerra? Sobre todo cuando nos dicen que Washington le acaba de autorizar $61 mil millones más en ayuda militar a Kiev. Suena como muchísimo dinero. Es una inversión colosal, por supuesto, pero cuando esto se traduce en especie, en $61 mil millones en chatarra como estos costosos Abrams, la verdadera pregunta es, ¿vale la pena? Miren, en este tablero geopolítico hay algo que está inclinando la balanza de una forma que no se esperaba. Los drones. Sobre todo, los drones iraníes, fíjense nada más, que Rusia, porque Irán es un poderoso aliado de Rusia, está utilizando en el campo de guerra en Ucrania. Cuestan centavos en comparación con lo que vale un Abrams y están rediseñando todas las reglas del combate. ¿Por qué gastarías millones de dólares en un tanque obsoleto cuando un dron iraní de unos cuantos miles de dólares, hasta $5,000, puede neutralizar $10 millones en el campo de batalla? Estamos presenciando una verdadera revolución en el paradigma tradicional de la guerra. Este tanque Abrams está diseñado para dominar los campos de batalla. Bueno, ya sabemos todo lo que nos habían dicho, ¿no? Que tiene un impresionante poder de fuego, que su blindaje es superior al de Superman, casi que disparaba rayos láseres o hielo, ¿no? Superpoderes, que era un enemigo que nadie podía contrarrestar eficazmente. Iba a cambiar, por supuesto, la balanza de poder en el terreno de guerra. Pero los drones baratos, que además son ágiles, son difíciles de detectar, son capaces de llevar a cabo ataques muy precisos, son capaces de incapacitar estas moles de acero que han entrado al suelo ucraniano y están demostrando pues, que alteran el equilibrio militar. Una situación que nos está aquí revelando lo incómodo que es precisamente para la economía de guerra moderna, occidental, sobre todo de la OTAN, invertir en este tipo de tecnología avanzada, costosísima, que no es la más eficiente ya. Los tiempos han cambiado. Y la eficiencia de los drones baratos en el campo de batalla ucraniano contra estos poderosos tanques Abrams, pues es un claro indicador de esta asimetría en la capacidad militar que está redefiniendo lo que significa tener una ventaja tecnológica y que no necesariamente lo grande es lo que impresiona. Vayan a echarle un ojo a la nota de prensa asociada. Repito, no es una fuente prorrusa, es una fuente occidental la que nos está informando hoy esto, que las Fuerzas Armadas de Ucrania, que están equipadas con estos tanques estadounidenses, los Abrams de última generación, pues están enfrentando a esta nueva realidad muy inesperada en el campo de batalla, en donde se habían promocionado como la gran fortaleza y resultó ser, repito, más que chatarra. ¿Qué significa exactamente cuando decimos que son
altamente susceptibles, como lo dice Prensa Asociada. Miren, vamos a desglosarlo. Primero, cuando hablamos de este hardware fallido que nos dicen aquí en el reporte de Prensa Asociada, se están refiriendo a una situación en la que el equipo militar estadounidense, a pesar de ser de altísima tecnología y muy, pero muy costoso, no está cumpliendo con las expectativas en las condiciones reales de combate. Estos tanques Abrams, diseñados para dominar en combates convencionales, para resistir ataques directos, pues resulta que encontraron su talón de Aquiles en algo tan simple como los drones. Una tecnología que a lo mejor no era el foco principal de preocupación en el momento en el que los Abrams fueron creados. Y déjenme decirle que desde esta perspectiva, pues ya son obsoletos, son chatarra para el kilo. ¿Por qué es tan impactante esta vulnerabilidad? Evidentemente nos está mostrando esta brecha tan grande entre la teoría, entre la propaganda que se nos vende y la práctica en las guerras modernas. Porque se suponía que esto iba a alterar el equilibrio de poder, que Ucrania iba a poder responder incluso bajo las condiciones más adversas. Pero en el campo de guerra lo que estamos viendo es que se encuentran con tecnología saturada de vigilancia en el ataque aéreo, con una capacidad para operar eficazmente como no se había visto antes. Y miren, déjenme compartir con ustedes 4 preguntas claves que nos van a mostrar la otra realidad precisamente de esta nota que hoy nos informa Prensa Asociada. Primera pregunta. ¿Cómo cambió exactamente el campo de batalla para hacer que los Abrams, los poderosísimos Abrams, se convirtieran en chatarra obsoleta? Con el uso omnipresente precisamente de los drones baratos iraníes. ¿Ven ustedes por qué ahora está Irán también en el ojo del huracán? Ha desatado la furia de Occidente y no es para menos. Un poderoso aliado de Rusia que ha alterado completamente la dinámica. Estos drones pueden detectar y atacar con muchísima precisión y hacen que el movimiento de estos tanques súper pesados, ¿cómo pueden pasar desapercibido un elefante de acero como un Abrams? No se puede. Y por lo tanto es un blanco fácil para estos drones. Y luego, sin hablar del desarrollo y el despliegue que estos drones han representado en términos de rentabilidad, porque si comparamos, por ejemplo, los costos de producción, los costos de mantener para Ucrania un tanque Abrams que asciende a millones de dólares, un solo dron iraní puede costar mucho menos. Hablamos de 5, 10 mil hasta 15 mil dólares. Son drones kamikazes diseñados para explotar y destruirse. Su objetivo es ese, destruirse. El objetivo de un Abrams no era destruirse. Y esta diferencia, sobre todo en los costos monumentales de las Fuerzas Armadas de bando y bando de equiparse con un mayor número de unidades, pero a un precio de nada, pues los hace, por supuesto, cambiar el escenario de guerra. Hay una simetría, si ustedes se fijan, abismal en el costo y sobre todo en la eficacia que está cambiando las tácticas militares hoy que Occidente nos esperaba. Los comandantes ahora tienen que pensar cómo proteger sus costosísimas unidades como los Abrams, amenazas aéreas que pueden ser tanto omnipresentes como fatales. Nadie niega de lo que era el Abrams, un verdadero Ferrari. Ahora mete ese Ferrari al lodo y me cuentas cómo te va. Y esto ha llevado, por supuesto, a que Occidente tenga que reevaluar las estrategias y el despliegue de movimientos de vehículos blindados, buscando, por supuesto, maximizar o minimizar, mejor dicho, su exposición en la vigilancia aérea. O sea, esconderlos. ¿De qué te sirve un tanque escondido? No te sirve de nada. ¿Saben para qué sirve? Para colgar las toallas afuera de los baños de las tropas ucranianas en estos momentos, porque es la única manera en la que van a pasar desapercibidos. Por eso Ucrania los está retirando ya por completo del campo de guerra, porque son costosos y no sirven. Por cierto, los invitamos a participar en nuestra encuesta del día. ¿Quién es más responsable de la ineficacia de los Abrams en Ucrania? Inciso A, su diseño y tecnología que ya es obsoleta. Inciso B, pues los Abrams son buenos, pero hay una mala estrategia militar. Inciso C, es por una superioridad militar del bando ruso. O inciso C, es por una mala previsión de la OTAN. Voten en la encuesta porque es muy importante su opinión. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Que no había ninguna manera
de proteger a estos tanques Abrams. No había ninguna manera de prevenir que esto pasaría. Si estás haciendo algo de $10 millones, ¿no habría manera de evitar que $5,000 lo arruinen? Porque aunque las Fuerzas Armadas están continuamente desarrollando actualizaciones, tecnologías nuevas, sobre todo para proteger activos tan valiosos, aquí parece como si esas medidas no se hubiesen tomado en absoluto. Pues no sabían a dónde los iban a mandar. Hay que profundizar, porque este tipo de tácticas no han podido contrarrestar las amenazas de los drones iraníes y de los drones rusos, y eso está significando el fin de los Abrams. Inicialmente estos tanques fueron diseñados, y yo creo que aquí está parte del error, fueron diseñados con muchas características defensivas muy impresionantes para su época, que fue no hace mucho, por cierto, pero ustedes saben que la tecnología está avanzando a un ritmo aceleradísimo. Estos fueron pensados, por supuesto, para protegerlos de muchas amenazas en el campo de batalla. Por ejemplo, tienen un blindaje reforzado, un sistema de detección temprana, tienen capacidades de respuesta rápida. Muchos de estos tanques son verdaderos o eran verdaderos colosos en el campo de batalla, pero ahora los drones pues han anulado todo este tipo de ventajas. Y la razón es que los han vuelto súper vulnerables, como un blanco demasiado fácil, tal vez uno de los blancos más fáciles de detectar en el campo ucraniano. Parece que no hay nada más sencillo, entonces, que derribar uno de estos tanques con un precio bajísimo y sin arriesgar a un solo soldado ruso. Por ejemplo, miren, muchos de estos drones están equipados con este ataque en picada, o que les decía yo que también se conocen como kamikaze, que les permite golpear la parte superior de los Abrams, justamente donde tienen su punto débil, donde el blindaje es más delgado y más vulnerable. ¿Esto lo sabía antes Rusia? No lo sabía. Gracias a quien lo sabe, gracias a que Biden mandó los Abrams a Ucrania, Alba, y entonces Rusia los capturó, ¿te acuerdas? Íntegro, sí. Capturó uno, así como en las películas de Hollywood que dice, tráemelo vivo. ¿Así? Sí. De hecho, presentamos a ustedes, si recuerdan, en esa ocasión, uno de los videos que subieron a Telegram, los soldados cuando capturaron un Abrams y se metieron y empezaron a grabar y dijeron, pues no tiene nada de lo que nos habían prometido. Luego salió a decir Occidente que, por supuesto, le habían quitado todo lo que lo hacía tan eficaz y tan letal porque tenían miedo que cayera en manos rusas, que fue efectivamente lo que pasó. Pero como bien dice nuestro amigo, el chilaquil enmascarado, a los Abrams le pasó lo que a los Kodaks, los venció la modernidad. Y efectivamente, no voy a decir que los Abrams en su momento no fueron excelentes tanques de guerra, porque así los vendieron y no tengo dudas. Vamos a creerle que sí. Exacto, no tengo dudas y tampoco tengo pruebas de que no era así. Entonces, vamos a tomar por buena la información que ellos dan y vamos a suponer que sí, que efectivamente fueron los mejores en su momento. Pero también hemos visto que la tecnología ha cambiado muchísimo el rumbo de la guerra. Los drones ahora es mucho más barato utilizar un dron que utilizar, por supuesto, un tanque de guerra que, como bien dices, cuesta $10 millones. Todo el consumo de combustible que conlleva mover un tanque de estos son más pesados, son más ruidosos, por supuesto son más visibles y un dron es más pequeño e igualmente es muy letal. De hecho, con un dron de $5,000 pues te puedes desbaratar un Abrams de $10 millones. Es donde ya no se vuelve tan viable el negocio de la guerra. Es muy costoso. Y ambos bandos, porque sí es verdad, no solo Rusia tiene drones, Ucrania también tiene drones que han utilizado. Si recuerdan, el ataque al puente de Crimea fue con drones. Drones que maniobró, según se supo después, por medios estadounidenses, justamente como estamos viendo ahorita con AP, la nota, para todos los que están diciendo que dejemos de inventar que los Abrams no son buenos, es una nota de AP, ustedes la pueden ver, ahí está. A mí no me echen la culpa, no fue vayan una a pelearse nota que con nosotros prensa sacamos. asociada. Ojo que ni siquiera esto es de RT, ¿eh? Sí, no. Claro que RT lo trae al 1000, pero claro. Yo les estoy dando la versión occidental que digamos es la barata. Sí, entonces, pues está siendo de ambos lados de la guerra. Es más viable utilizar drones porque es mucho más económico utilizar un dron contra un Abrams
que un Abrams. Que el tanque, el T-90 también tiene sus deficiencias, por supuesto. Todos los tanques de guerra ya están pasando a ser obsoletos. Y por eso Rusia está mandando la chatarra. Claro. Pero también te voy a decir algo. Otra nota de prensa asociada que platicábamos en esta mesa hace unas semanas, de cómo Ucrania dijo ya que va a dejar de usar drones estadounidenses porque son caros y no se pueden... Son como el iPhone. Aparte de que son caros, no se pueden reparar. Es muy costoso. Sí. Tecnología occidental. ¿Sabes qué están haciendo? Yendo por los drones chinos. Sí. Porque son baratísimos. Pues lo quiero para que se rompa, lo quiero para que explote. No, y los se pueden reutilizar. reparar. Sí, porque de hecho, una de las cosas por las que se conoce y reconoce a Irán es por su capacidad para reciclar los drones. Y ahora, Alba, no nada más queda aquí, porque aparte de esto, hay muchas estadísticas al respecto que nos muestran una realidad bastante cruel. Miren, de los 31 tanques Abrams que Estados Unidos le envió a Ucrania, 5 fueron destruidos completamente en los primeros días. 3 sufrieron daños significativos y todos en el mismo punto, en el punto débil de los Abrams, después de que el Kremlin se llevara uno de estos vivito y coleando, los analizara, viera dónde pegarles con los drones. Y entonces ya está. Es costosísimo y además de esto, pues les están dando un golpe significativo y un golpe sobre todo moral muy fuerte, porque cada tanque Abrams destruido pues equivale a una pérdida de dinero monumental, $10 millones. Eso sin contar, Alba, no nada más son los $10 millones, el costo de haber entrenado a las tripulaciones, sí. El tiempo que dejó un soldado de estar al frente de guerra aprendiendo a manejar una de estas cosas que no sirven para nada ya. Tercero, la tercera pregunta clave en esto es, ¿qué significa entonces esto para el futuro de la guerra convencional? Porque este escenario nos está dando la clave de que las Fuerzas Armadas, no nada más en Ucrania, en todo el mundo, necesitan repensar cómo y qué tipo de equipo militar es verdaderamente efectivo en la guerra moderna, especialmente contra adversarios que utilizan tecnologías asimétricas como los drones iraníes y rusos. Y déjame responderte esta pregunta con otra pregunta, Alba. ¿No será que Estados Unidos, que no es, por supuesto, ningún improvisado militarmente, lo sabe, y más bien le está mandando la chatarra a Ucrania, que sabe que ya no sirve para nada y se la está cobrando carísima dentro de la cuenta ese de la factura de los 61 mil millones de dólares, le está mandando la chatarra para que se acabe y se endeude? Pues sí. Sí, no, y sirve para renovar stock y sería una estrategia comercial pues creíble. De hecho, varios amigos aquí en el chat decían, ¿y cómo estará la corrupción? Porque la corrupción no es únicamente de nuestros países latinos, aunque siempre la quieren vender así. Corrupción hay en todos lados del mundo. ¿Cómo estará la corrupción? Que probablemente les vendieron los tanques Abrams sin todo el armamento que tienen originalmente y se los vendieron al mismo precio con menos eficiencia. Y ahora Ucrania tiene Abrams que no son Abrams, que son la versión 3.0, porque le quitaron todo lo bueno, pero el costo de un Abrams, y ahora están endrogadísimos con un tanque de guerra que no funciona. Que se lo tienen que llevar a guardar. Sí. O sea, es que la nota, Alba, es surreal. O sea, la nota es, Ucrania está retirando del campo de guerra todos los Abrams y se los está llevando a esconder porque no sirven. Cuarta pregunta, Alba. ¿Cuál es entonces el próximo paso para Ucrania y sus aliados? Si los Abrams no funcionan ya y es lo que le están mandando, entonces ¿qué sigue? Lo que tiene que hacer Ucrania es muy claro. Tiene que redefinir las tácticas, tiene que adaptarse por lo pronto y dejar de usar, claro, estos Abrams que les quedan, como toalleros ahora los está usando para sus tropas, porque en el campo de batalla simplemente no sirven. ¿Qué dice Washington de todo esto, por cierto, de la nota de prensa asociada? Pues según prensa asociada, precisamente dice que Estados Unidos está trabajando muy de cerca con Ucrania para desarrollar nuevas estrategias que maximicen la efectividad de los Abrams. O sea, implícitamente está diciendo, tienes razón, no sirven, pero ya estamos trabajando en ver cómo hacer que sirvan. Entonces, si le tienes que mandar escoltas de drones al Abrams, pues mejor manda los drones. ¿Y para qué mandas el Abrams? Te ahorras dinero. Te ahorras dinero, es una pérdida de recursos. Y aquí lo que estamos viendo, Alba, es que se están implementando muchas tácticas para proteger estos tanques
que no solamente ya hablamos del costo de producirlos, sino el costo de protegerlos. Entonces, ¿de qué sirven? Si al final cuando logren impactar en un blanco, ese blanco lo pudo hacer un dron de $5,000 o $15,000. Sí. Tan simple como eso. Sí, como decían también varios amigos en el chat, es que parece ser que para lo que sirven es para utilizarlos contra la población civil inocente. Y desafortunadamente la población civil es la que está recibiendo el impacto de los tanques de guerra. Pero de no aquí a entre que ellos. llega uno de esos Abrams, esa población civil, ya llegaron 1,000 drones. Claro. Y regresaron. Sí, llegaron. Ya hasta los rearmaron. Sí. Sí, los reciclaron. Sí se pueden reciclar, ¿verdad? Porque pues no todos los pueden reciclar. Si son chinos, sí. Sí, exacto. O iraníes, que son la especialidad de Irán es reciclar drones. De hecho, el ataque que hizo Irán contra una base estadounidense, que a todos nos sorprendió porque dijimos, ¿cómo fue que la base estadounidense no derribó el dron? Bueno, pues utilizó la misma tarjeta del dron que llevaba originalmente, que era un dron estadounidense. Utilizaron la misma tarjeta, lo reensamblaron y lo utilizaron contra los mismos estadounidenses. Y es a lo que se dedica Irán. Ahora, a hacer drones que son muy efectivos. Los drones también que ha utilizado Ucrania contra los objetivos rusos han sido muy efectivos. Se ha demostrado la eficacia de los drones. Por supuesto, se exponen menos vidas del lado que manda el dron, porque obviamente el que manda el dron lo manda para hacer daño a un precio mucho menor. Mira, vamos a ver qué dicen nuestros amigos, porque este podcast es de todos y ustedes también pueden expresar, por supuesto, su opinión. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos, comenzando en Chile. Hola, mi nombre es Francisco de acá de Chile y un saludo para la The Mexican Family. Mira, con respecto al tanque M1, ahora no es un mal tanque. El problema es que el escenario es distinto a lo que las acciones que tuvieron en el Golfo Pérsico, en la guerra del Golfo Pérsico, entre el año 1990 y 91, especialmente en la batalla del Esti-72, donde igual el tanque pudo funcionar bien en grupo, en terrenos llanos, donde podrían hacer también tácticas de la flecha, de la en fila, ¿cachai? Y bueno, lo exploraron muy bien. El problema que Ucrania no es la misma geografía que donde sucedió este combate. Porque realmente igual, o sea, por ejemplo, en el Medio Oriente el territorio es muy llano. El territorio es demasiado llano y realmente igual, o sea, hay planicie y todo eso, y ustedes carecen de montaña, carecen de bosque, carece de selva, etcétera. Pero en el territorio ucraniano es distinto porque igual, o sea, tenía extensa selva, tenía un accidente geográfico tremendo, que realmente estos tanques, independiente de que lo utilicen en grupo, tampoco no podían hacer esas formaciones. O sea, de hecho, lo que te pide, solo el lodo, el barro, las condiciones pésimas que hay en Ucrania, porque realmente este tanque lo hicieron solamente para ese tipo de batalla. No lo hicieron para batallar en climas que es extremadamente malos, como los que hay en las estepas de Ucrania y de Rusia. Sí, es cierto, Alba. Sí. Fíjate que de hecho yo vi una nota, porque bueno, este es un tema, el tema de los Abrams. Esta es una cuestión con los drones. Ahora vámonos con el tema, como nos decía nuestro amigo desde Chile, de los Leopards, que se están quedando atascados en el barro. Alba, se ven el montón allá atascados y a ver, saca una de esas cosas del barro. Sí, pues si no son tan livianitos, claro. Pesan bastante. Y sí, efectivamente también eso les juega en contra. Fueron diseñados para un tipo de camino, por decirlo así. Fueron diseñados para un tipo de terreno que no es similar al que se están encontrando en Ucrania y en Rusia. Es completamente distinto. Vemos más lodo, más bosque, más nieve, muchas más cosas que representan obstáculos en sí, y por supuesto todo eso disminuye la eficacia de estos tanques. Dice, bienvenida amiga Sandra Núñez, ¿cómo estás? Dice, creo que lo que antes era lo mejor ahora es obsoleto, sobre todo que no saben qué armas tengan sus opositores. El ingenio y la estrategia ha hecho lo que los rusos están a la cabeza estratégicamente. Sí.
Por eso muchos decían en el chat, bueno, pero Ucrania son la versión pirata del Abrams y los de Rusia son la versión original. Pues sí, también, y decían que los de Rusia eran la chatarra. Entonces, realmente no sabemos si son los únicos tanques que tiene Rusia o tiene tanques más modernos o efectivamente es la pura chatarra. Pero de ambos lados hay muchos tanques destruidos. Hola, buen día, Víctor y Alba. Un saludo, Luis Indovina desde México. Pues nada más, mi comentario es para decir que yo creo que ya todo el armamento de muchas naciones pues, tenía mucho tiempo guardado, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial. Me acuerdo, ¿no? Una noticia, ¿no? Que pusiste sobre Kim Jong-un, ¿no? Que le intercambia a Rusia munición y la mayoría ya no servía, ¿no? Entonces, pues más bien creo que todo el armamento que no sirva pues va a ser desechado o reciclado, ¿no? Y ahorita pues, lo mejor es lo más compacto, lo más económico y, y los drones y todo el armamento que sea vía satelital también, ¿no? Pues China tiene un armamento que no se ha mostrado, ¿no? Y ya cuando falta poco para que tome Taiwán, pues ya lo veremos, ¿no? Así que, por mí, que no hubiera guerra, ¿no? Pero al final de cuentas todos quieren tener el armamento más avanzado, ¿no? Y ese pues, es más compacto y más económico, ¿no? Así que bueno, pues a ver qué pasa. Un abrazo, Víctor y Alba, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Muchas gracias, amigo Luis. Y sí, efectivamente, Alba, así las cosas. Hay que deshacerse de lo viejo y pues qué mejor que mandarlo a un conflicto que no es el mío. Claro. Porque dudo mucho en cuestión de costos-beneficios. No le pierdo. No. Y además se los cobro. Exacto. Y al precio No- de como si todavía fuera lo que está a la vanguardia. Negocio redondo, honestamente, viéndolo del lado del negocio, pues hicieron un gran negocio. Sacaron el stock viejo, ahora sí más viejo. Sacaron el stock viejo que ya no, que ellos sabían que no le iba a servir. Qué mejor manera de sacarlo con alguien que lo necesita. Lo vendemos al precio de veras, al precio real. Nos deshacemos de eso que nos ocupa espacio y nos estorba. Y pues modernizamos nuestra flota, pero pues ya no tenemos eso ahí que nos está quitando espacio. Dice nuestro amigo Noel Turcios, que nos ve en Facebook. Gracias. Me gusta mucho el periodismo de estos dos chicos. Innovación. Muchas gracias, amigo. Bienvenido. Y mira, dice nuestro amigo Tony Whitman, ya conocemos la calidad de lo hecho en China. La cuestión es que lo de China se rompe. Y que mucho, ¿no? No todo, no vamos a decir que todo, pero es la fama que tienen algunas cosas chinas. Yo el otro día vi a alguien que compró en AliExpress unos guantes y el guante traía solo 4 dedos. Era para que no se lastimara el dedito gordo. No, pues no había dónde poner el otro dedo. Pero, Alba, es un dron que es para explotar. Sirve para lo que es. Es barato, explota. Si explota, impacta y se destruye. Con que no explote en el aire, ¿verdad? Porque Exacto. si no... O con que no explote al impactar. Exacto. O sea, mientras eso pase, pues cumple su función. Y aquí estamos hablando, por supuesto, de otro tipo de armamento. Vamos a ver qué dice nuestra amiga Miriam desde México. Saludos, Miriam. Hola chicos, Víctor, Alba, buenos días, habla Miriam de acá de la Ciudad de México. No es que sean malos tanques, al final de cuentas un tanque de guerra pues es todo terreno. Yo difiero un poquito con el comentario de nuestro compañero y amigo Francisco. Al final un tanque de guerra es todo terreno y pues puede emplearse sobre todo en cuestiones de un hábitat o un terreno bastante complicado. Para eso son tanques. Yo no conozco nada de tácticas de guerra, pero bueno, se supone que para eso son. Pero bueno, considero que los tanques no son malos. Lo que sí considero es que aquí el punto es de que Estados Unidos ha mandado los tanques, digamos, como que un poco más obsoletos para no quedarse ellos sin armamento y quedarse con los tanques de última generación, ya sea para ocuparlos directamente ellos, ya sea en una intervención directa en Gaza o bien una guerra proxy con Irán.
Porque si en algún momento Biden dijo que ya se estaban quedando sin balas, sin parque, pues como que mandar tanques de última generación a que ucranianos sin experiencia y sin entrenamiento para operarlos, pues suena un poquito que te estás dando un balazo en el pie, ¿no? También quiero hacer un comentario respecto al mensaje que pusiste respecto de pues la supuesta violación de derechos humanos que América Latina está haciendo acá, el comentario que hizo el gobierno de Estados Unidos. Lamentablemente siempre ha sido así, ya sean republicanos o demócratas, siempre ha sido así. Siempre han sido un gobierno hipócrita. Ese gobierno es el claro ejemplo de un dicho mexicano: candil de la calle y oscuridad de su casa. Siempre ha sido así. Desgraciadamente, como dice nuestro presidente López Obrador, se siente el policía y el juez del mundo. Y hay ocasiones en que se le tiene que poner un alto y se le tiene que levantar la voz a los demás, porque también es como si fuera el típico bully de la escuela. México a lo mejor se lleva bien con él por tener cierta afinidad, porque son vecinos, porque intercambian canicas, si tú lo quieres ver así. Pero va a llegar el momento en que ese bully no le va a gustar y no le va a parecer lo que haces, te va a meter el pie o te va a voltear una bofetada porque no le gusta lo que haces. Sí, definitivamente, Alba. Y además de esto, digo, ayer lo comentábamos y coincide con este tema en el que no se trata de nada personal. Estamos hablando de la administración de Biden y hablábamos de una hipocresía, Alba, porque claro, a veces la gente dice, es que tienes algo en contra de Estados Unidos. Al contrario, yo coincido con Estados Unidos y con los estadounidenses, con los miles de estadounidenses que hoy están saliendo a las calles a protestar, pidiendo un alto, un cese al fuego total e inmediato en Gaza, condenando a la administración de Biden por el envío de más armas, por no imponer sanciones, por no poner un alto a esta guerra. Esto evidentemente es lo que quiere Estados Unidos. Están fuera de control las protestas y hay una represión a la libre expresión. Están encarcelando a la gente que está protestando. El FBI está investigando a los universitarios que están en estas protestas, cuando al mismo tiempo Blinken está criticando a México por violar derechos humanos supuestamente, cuando se está violando el derecho a la libre expresión de los manifestantes. O sea, un doble rasero. Claro, la hipocresía en su máximo esplendor, porque ya que vamos a criticar a los demás países, ¿no? Principalmente a los países de América Latina. A las izquierdas de América Latina, sí, sobre todo. Sí, principalmente porque son los que encabezan la lista por el tema de derechos humanos. Bueno, hay que poner la muestra, hay que ser sumamente benevolente en todos los aspectos, empezando por no detener a más de 150 estudiantes universitarios que se estaban manifestando pacíficamente dentro de las universidades, que ahora están detenidos. Hablando de derechos humanos. Y luego llamarlos antisemitas. Antisemitas, cuando había judíos y cuando no conoce el verdadero origen de la palabra semitismo. Luego, vamos a recordar a Julian Assange. Se lo dijo Andrés Manuel. Exacto. Le dijo, ya ¿por qué no? Hablamos de eso, se le olvidó una pequeña piedra que trae el gobierno estadounidense. Lo dijo el presidente de México en la mañanera. Le dijo, ya que van a hablar de derechos humanos, ¿por qué no liberan a Julian Assange? Ya que van a hablar de derechos humanos, ¿por qué no paran de enviar armas a todos los conflictos armados que están financiando? Ya que hablan de derechos humanos, ¿por qué no dejan de vetar resoluciones en la ONU para promover la paz? No, Alba, se les fue. Exacto. Con todo. Y increíble que haya algunos mexicanos que aplaudan eso del Departamento de Estado. Nunca va a faltar el malinchista. Pues sí, nunca. Diríamos en México, nunca va a faltar el frijol en el arroz. El que quiere sentirse civilizado, el que quiere sentirse conocedor del mundo exterior y aplaude como foca epiléptica todo lo que hace el país, porque tenemos, desafortunadamente, no todos, pero mucha gente tenemos sobrevalorado el extranjero. Creemos, en general.
si creemos que todo lo que pasa en Europa, que en Europa no hay corrupción, que en Europa no hay violación de los derechos humanos, que no hay delincuencia, que todo es mundo color de rosa. Creemos que todo en Estados Unidos es igual. Sí, que no hay creemos que en Canadá exactamente es igual, que no hay corrupción, que todo es color de rosa. Y que no, Líbano es un país lleno de empresarios multimillonarios. así, porque Líbano es de ascendencia libanesa. Líbano es uno de los países más pobres con una terrible pobreza. Claro, per cápita. y ya sé que me van a venir a decir, bueno, si tanto te molesta Canadá, Vete a ¿por vivir qué a no te Líbano. regresas? Porque no es tienen que otro argumento. no tiene que ver esto con Canadá. Exacto, no tiene nada que ver. Simple y sencillamente tenemos que dejar Más de bien lo que te idealizar dicen el es si extranjero. tanto te gusta México, ¿por qué no te regresas? Eso es lo que, Ajá. lo que ponen, ¿no? Y yo digo, bueno, si tanto te molesta México, ¿por qué no te vas? Pero dejemos de idealizar. En todo el mundo hay corrupción, en todo el mundo pasan cosas. No Y es no que nada más... necesariamente te vas de un país porque no te guste. Y no necesariamente te quedas porque te guste. Aquí está el mejor ejemplo. Claro. No todos los que están ahí defienden a México como deberían, ¿eh? No. Y no todos los que estamos fuera hablamos mal de México. Yo creo que hay que ahí poner una diferencia enorme, ¿eh? Entonces, no basta estar físicamente, sino que hay que, por supuesto... Alba, siempre se nos pasa la encuesta. Ya no más. Aquí están los resultados de la encuesta del día. ¿Quién es más responsable de la ineficacia de los Abrams en Ucrania? La opción... Fíjate que esta encuesta, Alba, estuvo muy dividida, ¿eh? Muy dividida. ¿Es la primera vez? Sí, ya se está poniendo más interesante. Por supuesto, la opción ganadora es su diseño y tecnología es obsoleta. Pero también hay muchas personas que hay un empate que piensan que es por una mala estrategia militar y por una mala previsión de la OTAN. Sí. Solo el 17% piensa que es por una superioridad militar. ¿Qué quiere decir, Alba? Que hay una impresión de que no se trata de que Rusia tenga un mejor armamento, sino que lo ha sabido utilizar eficientemente. Uh-huh. Es decir, si juntas las otras tres, hay una mala estrategia militar, hay aunado una mala previsión de la OTAN que subestimó el escenario de guerra. Y encima, por supuesto, la tecnología evoluciona tanto que hace que se vuelva obsoleto, pues entonces estamos hablando evidentemente de que ya se los cargó el payaso si no hacen, elegantemente hablando, si no hacen algo urgentemente. Sí. Sí. Entonces, la mejor decisión que pudo tomar, ya sea Ucrania o sea Estados Unidos, que le mandó a decir, pues ayúdame a dejar de hacer el ridículo con los Abrams, sácalos del campo, fue la mejor estrategia que pudieron haber hecho. Probablemente porque pudieras decir, bueno, no se lo vieron venir. Bueno, a lo mejor no toma decisiones. Pero a lo mejor le dijeron, no, sí lo vemos venir. Pero mira, nosotros, si nos queremos preparar para una guerra, los tanques Abrams ya no son el futuro. Oye, pero hay un montón ahí, ¿qué le hacemos? Mándaselos a Ucrania, cóbraselos caro, algún día veremos Exacto. cómo nos paga. Y con ese dinero, mejor que reponemos de la venta, vamos a fabricar drones baratos por montones. ¿Qué es lo que se está vendiendo? Es lo que como pide la pan gente. Caliente. Como pan caliente. Puede ser. Porque lo otro, si no queremos pensar eso, es una ingenuidad total. Que lo dudo, francamente. Europa podría tener sus días contados. Es una afirmación que no proviene de un análisis pesimista. No son teorías catastrofistas sin fundamento o propaganda de desinformación china o Rusia. Viene precisamente de una vulnerabilidad y de un desafío interno y externo que hoy enfrenta Europa. La excesiva dependencia de fuerzas externas que son sus aliados. Fíjense, no estamos hablando de que podría tener Europa sus días contados frente a la amenaza de, por ejemplo, Rusia. No tiene que ver nada con eso. Hablamos de la excesiva dependencia que tiene hoy Europa de uno de sus aliados que lo ha puesto en jaque en materia de defensa, en materia energética, en materia de producción industrial y que lo está dejando en quiebra. Vulnerable a las fluctuaciones geopolíticas, vulnerable a las crisis que ya no pueden controlar por sí mismos. Ese contexto de incertidumbre es el que planteó precisamente ayer el presidente francés Emmanuel Macron. No lo dijo ningún opositor de la Unión Europea, lo dijo un miembro de la Unión Europea, Emmanuel Macron. Hizo un llamado muy urgente a reconsiderar la autonomía de Europa.
Europa, y cito sus palabras textuales, dijo, podría desaparecer. Lanzó esta advertencia en un discurso reciente en donde dijo también que la mortalidad de la Unión Europea, o sea, su fin, en un mundo cada vez más volátil y más competitivo, está próximo. Y esta declaración no es una retórica de Macron, de hecho es un reflejo de las profundas inquietudes que tiene sobre el futuro del bloque europeo. La guerra en Ucrania, por supuesto, el auge de los movimientos populistas y, por supuesto, la excesiva dependencia de Europa, de actores externos, que no son solamente algunos de los factores que, según Macron, están empujando a Europa hacia su extinción. Es algo real. ¿Qué llevó a que el presidente francés de pronto lance esta advertencia? Poco apenas se dio cuenta. ¿Está exagerando la situación para ganar apoyo político o sus preocupaciones son realmente fundadas de que este es un camino que ya no pueden continuar porque evidentemente los está llevando a su extinción? Por cierto, voten en la encuesta del día porque es precisamente la pregunta: ¿cree usted que la dependencia de Europa de otras potencias es la mayor amenaza para su futuro como plantea Macron? Las respuestas son sí, es una amenaza crucial. B, no hay amenazas más graves que estas, por ejemplo, la amenaza rusa o china. O no estoy seguro. Voten porque su opinión es muy importante. Y mientras, déjenme comentarles cuál fue la percepción de Macron, cuál es la propuesta para revertir esta tendencia y qué tan viables son realmente en este tablero geopolítico en el que se metió solo Europa. Nadie lo obligó. Ahí se metieron por gusto y siguieron ese camino por gusto. Y estas son las preguntas cruciales que no solamente hoy están demandando una reflexión, sino que también necesitan respuestas urgentes y claras si no quieren que esto suceda. No es algo alarmista. De hecho, en este discurso, el presidente francés, Macron, puso sobre la mesa dos amenazas claves que, según él, son las que están desestabilizando los pilares sobre los que se asienta la Unión Europea. La primera, y la más inmediata, por supuesto, está relacionada con la guerra en Ucrania. Macron no ve este conflicto simplemente como una disputa territorial entre naciones vecinas, sino que según su enfoque, para él esto representa una amenaza existencial para toda la seguridad europea. Pero, ¿realmente hasta qué punto este conflicto está impactando directamente en la seguridad de los países europeos? Y yo creo que lo más importante es cómo responde Europa a esa amenaza. La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto esta realidad muy incómoda que no quieren ver, que Europa se ha vuelto muy vulnerable ante una crisis que es externa, si pudiéramos decirlo así, porque no está ocurriendo físicamente en su territorio, pero que tiene el potencial de desestabilizar todo. Los precios de la energía, del gas, por supuesto, de los niveles inflacionarios, del crecimiento de sus productos internos brutos. No solamente hablamos de la inestabilidad política, yo creo que principalmente económica, pero también va vinculadísima con esta seguridad energética de la que está directamente vinculado a la calidad de vida del ciudadano europeo. Por lo pronto, los precios de la energía, como ya hemos platicado mucho sobre esto, sufrieron una escalada terrible por este conflicto. Y eso llevó, por supuesto, a una pregunta crítica, que yo creo que la pregunta debiera de ser quién voló exactamente el Nord Stream 2, pero dejemos eso atrás. ¿Estaba Europa preparado para una crisis energética de esta magnitud? ¿Quién es realmente su enemigo? ¿No será el que haya volado el Nord Stream 2 para que no dependieran ya más de ese gas barato y compraran otro gas más caro? Y la respuesta es incómoda, pero yo creo que está en el ambiente. Y la segunda gran amenaza que hoy ve Macron, increíble que no lo viera antes, ¿verdad?, que es, por supuesto, la posición estratégica de Europa en el mundo. Y aquí entra en juego un factor muy importante. De nuevo, es esta dependencia europea de materias primas esenciales. Por muchos años ustedes saben que la Unión Europea ha importado pues todo, su energía, fertilizantes, sobre todo de Rusia. Ese es el gran problema. Y ese enlace económico que tienen tan grande con Rusia, ahora que explota esta tensión geopolítica, pues genera esta dependencia que se convierte en una debilidad en su talón de Aquiles que ya reventó. ¿Cuál fue el costo de reventar esa dependencia para Europa en términos de soberanía y también de política monetaria? Fíjense, hay según varios datos,
preocupantes de la Comisión Europea, antes de este conflicto, por ejemplo, la Unión Europea importaba aproximadamente un 40% de su gas natural y un 27% del petróleo ruso. Después de que la crisis forzó a Europa a replantearse estas conexiones, porque claro, repito, alguien les voló misteriosamente el Nord Stream 2, no sabemos quién fue, pero lo estoy viendo en pantalla, pues entonces sus fuentes energéticas reventaron y tuvieron que recurrir a comprar gas carísimo, cuando antes compraban gas por precio de nada. Y eso impacta, por supuesto, en el europeo que abre la perilla de la estufa y tiene que guisar algo y ahora es más caro. Cuando prenden la calefacción en el invierno, cuando llenan los tanques de gasolina de sus automóviles, cuando compran productos en el supermercado. Y luego, claro, está la externalización de la producción a China, que también ha sido un punto de mucha crítica por parte de Macron. Por cierto, se los comentamos, Blinken en China, no le fue nada bien, Alba, pero de eso vamos a hablar luego. Ya lo veíamos venir. Es más, yo digo que no le fue mal, le fue lo que le sigue de mal. Es que solamente en su cabeza, ahora sí que en su cabeza de ellos le iba a ir bien. Solamente ellos pensaron que era una buena idea ir a amenazar a China. Bueno, ahora se están brotando más detalles. Miren, voy a hacer una pausa aquí en eso porque es que es importantísimo. Pensábamos que solo le iba a pedir que dejara de exportar, de mandarle componentes militares a Rusia. También le fue a pedir otra cosa. Digo, ya pedirle eso, Alba, era medio ingenuo. Sí, no, porque decíamos, es ingenuo pensar que China va a ceder a eso. Digo, la moneda está en el aire, siempre hay una pequeña posibilidad. Pero llevaba un as bajo la manga, que era la amenaza de sanciones a los bancos chinos. Entonces no era de si quieres, es que si no, a ver de cómo te toca. Ahora sabemos que le fue a pedir otra cosa más. Fíjate, Alba, qué tamaño, ¿eh? Qué valor. Le fue Blinken a pedir a China que deje de comprarle petróleo a Irán. O sea, ¿Cómo que con Alba, qué autoridad moral? No, déjate tú eso. El principal proveedor de petróleo de China no es Rusia, de hecho es Irán. O sea, las mayores inversiones en la industria del petróleo que tiene China en cualquier parte del mundo están concentradas en Irán. ¿Tú crees que va a renunciar China a todas esas inversiones y a su fuente de energía? Y ahora la pregunta es, okay, a ver, Blinken, ok, no quieres que le compre petróleo a Irán, que me sale bien barato, ¿a quién se lo compro? Pues a ellos. ¿A mí? Bueno, pues ¿qué me crees, la Unión Europea o qué? Sí, cómpramelo a mí que te lo doy 3 veces más caro, que yo no lo produzco, yo lo regenteo. Lo regenteo. Yo creo que Xi Jinping le ha de haber dicho, bueno, ¿qué me estás viendo cara de Unión Europea o qué pasó aquí, no? Y precisamente, pues conectándonos de nuevo al tema de la Unión Europea, pues Macron ha delegado mucha parte de su capacidad productiva en sectores claves como la tecnología, la fabricación de componentes esenciales. Y esto no solamente plantea problemas de dependencia económica, sino que también nos muestra cuestiones de seguridad y control sobre las cadenas de suministro, no nada más de Francia, de Europa. ¿Qué pasa si esas cadenas se interrumpen? ¿Imposible? No, ya pasó. Pasó con la pandemia. Y eso mostró a Europa y al mundo las fisuras de ese sistema donde si faltan los componentes críticos, llámese semiconductores, lo que ustedes me digan, se paralizan las industrias enteras en el continente y en el mundo. ¿Cuál es el verdadero costo de esa dependencia? Por muchísimos años, Europa había confiado en la estabilidad y, por supuesto, en el poder militar de estos aliados suyos. Y eso, pues, en teoría, le daba cierta seguridad. Pero ya vieron que esa dependencia tiene un precio y pagar ese precio es carísimo. No es que no estén dispuestos a vendérselo, es que transportar eso desde el otro lado del mundo sale caro, cuando lo tenían antes ahí a un lado. Y ahora Europa pues está preguntando si realmente estaba preparada para manejar esta crisis que se ha generado por su altísima dependencia a otras potencias. Claro que la respuesta a esta pregunta pues varía dependiendo de a quién le preguntes. Ahora sí, válgase la redundancia. Algunos te dirán que no importa el precio a pagar, porque lo importante es cortar la altísima dependencia de Europa a Rusia. El problema es que al reducir esa dependencia se incrementa otra. Entonces, ¿cuáles son las propuestas concretas de Macron para cambiar esta dinámica?
El presidente de Francia precisamente dijo esto y analícenlo ustedes y ahorita les voy a dar una clave. Vean cómo escaló el tono del discurso. De verdad, Alba, porque aquí no soy yo, es Macron. O sea, realmente ve cómo se la carga a Estados Unidos. Europa puede morir. Eso aseguró el jueves el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien abogó por reforzar la soberanía del viejo continente con una defensa creíble o una nueva política comercial. Ya sea con Rusia y su guerra en Ucrania o con Irán y su desarrollo nuclear, el mandatario argumentó que las reglas del juego han cambiado y que incluso Pekín y Washington ya no respetan las del comercio mundial. Debemos ser lúcidos al día de hoy sobre que nuestra Europa es mortal, puede morir. Y eso depende únicamente de nuestras decisiones. Pero estas decisiones deben tomarse ahora, porque la cuestión de la paz y la guerra en nuestro continente y de nuestra capacidad para garantizar o no nuestra seguridad se decide hoy. La cuestión de la paix y de la guerra en nuestro continente y de nuestra capacidad a asegurar nuestra seguridad o no. Su intervención en la Universidad de la Sorbona es vista como un intento de impulsar su alianza centrista en las elecciones europeas de junio, en momentos en que la candidata oficialista francesa no logra imponerse en los sondeos. El presidente francés celebró que ya nadie proponga salir de Europa o del euro, en referencia a la extrema derecha, pero criticó que todavía quieran matar el proyecto europeo socavándolo desde adentro. Pidió así que Europa se haga respetar, proteja sus fronteras y retome su autonomía estratégica. En su visión, el continente no puede ser un vasallo de Estados Unidos, y en cambio debe actuar como una potencia de equilibrio entre ese país y China. Aunque defendió la apertura del mercado europeo de 450 millones de consumidores, el presidente pidió revisar la política comercial de la Unión Europea para que se respeten sus reglas sanitarias, laborales y climáticas y sus intereses. Qué escalada del discurso de Macron. Luego dicen que es uno, pero cuando un jefe de Estado lanza este tipo de señalamientos de un socio suyo, que se supone que es su aliado, que es su amigo, y dice no podemos ser vasallos de Estados Unidos, ¿a qué se refiere? La cosa es que no nada más se refiere a Francia, se refiere a toda Europa. Y dice Europa, Macron dice Europa no puede ser más un vasallo de Washington. La cuestión es que en los últimos 5 años, el 55% de las exportaciones de armas en Europa, ¿saben de dónde vinieron? De Estados Unidos. Mágicamente explota el conflicto y pues ahora necesitan más armas. Y se da este aumento que antes era el 35%, 5 años después, ¡boom! Y es un dato que no solamente nos está mostrando la altísima dependencia que tiene en este sector Europa, sino que también nos plantea estas interrogantes sobre la capacidad de Europa de sostener una política de defensa autónoma en tiempos de crisis. Pero no nada más son las armas. Washington, después de este conflicto, se convirtió en el principal exportador de gas a la Unión Europea. Carísimo. Ahora Macron se da cuenta de que dependen ya... Alba, es como el matrimonio celoso, ¿no? En donde el hombre le dice a la mujer, no quiero que hables con tus amigas, no quiero que le llames a tu familia, no quiero que te veas con nadie, tú salte de trabajar, tú no me vas a hacer nada. Yo te amo y eres solo para mí. Y le empieza a acercar y genera una extrema dependencia que luego, aunque quiera, ya no lo puede dejar. Claro. En esa situación se encuentra ahora la Unión Europea. Como bien dice nuestro amigo Agustín Cruz Luna, dice, Europa preocupa, no es capaz de desligarse de Estados Unidos, no es capaz de callar al impresentable de Macron y no es capaz de buscar su desarrollo en paz. Y sí, efectivamente, el problema con Europa es que es demasiado dependiente de Estados Unidos y ahora se quiere desligar, pero no han empezado a hacer nada para ser autosuficientes. Y cuando no dependían de Estados Unidos, dependían del gas ruso. Pero pues siempre hay una dependencia. En un mundo globalizado, en cierta medida, todos dependemos de todos. Cierto. Pero cuando dependes tanto de un solo lugar, te expones demasiado. Claro. Y ya llámese de uno o de otro, porque antes dependía demasiado de Rusia y ahora depende demasiado de Estados Unidos. Y a esto se refiere Macron en su discurso. Ustedes lo oyeron cuando dice no podemos seguir siendo vasallos de Estados Unidos. O sea, como diciendo ya lo somos, pero ya no tiene que ir por ahí la jugada.
¿Va a poder hacerlo Europa? ¿Cuánto costaría revertir esa tendencia? Porque las cifras serían inversiones multimillonarias. Y la cuestión es si Estados Unidos se lo permite, porque ahora que Estados Unidos tiene esa posición de poder con Europa, ¿va a dejar Washington que se le vaya de las manos así de fácil y que sean menos dependientes de Washington? Es un costo real que sería enorme, pero también geopolítico. Estamos hablando de desarrollo tecnológico, creación de bases industriales, de tecnología militar propia que no tienen, de muchas cosas. Y estas iniciativas, por eso representan un paso a lo que Macron dice sería la autosuficiencia europea. Por cierto, ¿de dónde sacarían todas estas materias primas? Pues milagrosamente Macron se acuerda de América Latina en su discurso. Claro, porque hace poco vimos cómo estuvo precisamente en Brasil haciendo una alianza estratégica para la creación de submarinos nucleares y no nada más de la industria militar, sino también de muchas otras industrias en donde al intentar diversificar y cortar lazos con Washington para no depender excesivamente de ellos, pues está volteando a ver América Latina también. Literalmente dijo América Latina. No nada más es Francia, son 27 miembros de la Unión Europea. A veces no coinciden o la mayor cantidad del tiempo no se ponen de acuerdo. ¿Podrían estar de acuerdo en esto? ¿Tendría Europa realmente sus días contados si no corta con esta excesiva dependencia? ¿Tú por cuál de estas opciones votas, Alba? Pues yo voto por la A. Yo voto por la A también. Sí, es una amenaza esa crucial. Es una amenaza crucial, porque como lo digo, es cierto, en este mundo globalizado todos dependemos de todos, pero tienes que diversificar tus dependencias. No puede ser que solo dependas de un cierto actor mundial, como en este caso que dependen más del 50% de sus cosas de Estados Unidos. Porque si sales mal con Estados Unidos, pues como dice aquí mi amado esposo, ya te cargó el payaso. O sea, es una realidad. Sí, y fíjate que vamos a hablar, Alba, en otro podcast acerca de esta cuestión que es precisamente que Trump acaba de anunciar la propuesta de sancionar a todos los países que se quieran desdolarizar. Imagínate. Claro. O sea... Porque ya sabe lo que va a recibir. Sí, pero además ya sabe hacia dónde va el mundo. El mundo va a una desdolarización, si no... ¿Por qué Trump se acordaría de esto? Pues ni siquiera estaría en su agenda. Sabe que uno de los peligros que hoy tiene el mundo es que se está revelando al dólar. Incluso sus propios aliados, como el mismo Macron, dice ya no es sano que dependamos tanto de Washington. La cuestión es que en la encuesta, Alba, que mencionábamos, no se trata solamente, y fíjate, por eso no quisimos poner específicamente de Estados Unidos. Incluimos ahí otras potencias. El problema de Europa, y yo creo que coincidimos en esto, déjenme mostrarles por supuesto los resultados de la encuesta de YouTube. Para los que nos siguen en YouTube ahí pueden votar. Lamentablemente los que nos siguen desde otras plataformas no se puede votar desde las otras. Siempre es un poco mejor que nos sigan de YouTube, porque Facebook a veces nos hace la maldad de bloquearnos, de censurarnos. Ahí está el resultado. De hecho, el 72% de las personas que nos están viendo piensan que la amenaza más grande de Europa para llegar a su fin es precisamente la dependencia excesiva de otras potencias. No puse de Estados Unidos, dijimos de otras potencias, porque es que antes era de Rusia, que tenían una dependencia excesiva energética, y ahora es de Washington. Decía un líder opositor en México, Alba, no se trata de cambiar de amos, se trata de dejar de ser perros. Exactamente. No es una frase ofensiva, es una frase real que dijo un líder opositor en los Méxicos del viejo PRI cuando México quería no cambiar de amo, sino borrar las dictaduras. Sí. Y yo creo que eso es lo que se tiene que buscar hoy en el mundo, porque aquí vemos el tema de Europa. Antes dependiente de Rusia, ahora dependiente de Washington. No se trata de ver con quién está peor, sino cómo pueden ellos hacerlo mejor por sí mismos. Claro, sobre todo cuando vemos los cambios del discurso tan rápidamente, tan volátiles de Macron. Porque hace unas semanas, si recuerdan, decía que había que mandar soldados de la OTAN para que pelearan ya directamente frente a Rusia. Y esto porque tenía un entripado, porque Rusia le quitó el control del uranio del Níger. Y Francia necesita el uranio del Níger, que era prácticamente gratis, para producir su energía. Entonces, sí. Francia dependía mucho del Níger para su energía nuclear.
en este caso. Se lo quita Rusia, empieza a querer meter a la OTAN ya de frente. No logra salir eso, entonces ahora se pelea con Estados Unidos porque pues se da cuenta, ¿verdad?, que están comprando combustible mucho más caro. Y probablemente les tiene que comprar ahora a Estados Unidos el uranio para seguir produciéndolo, y Estados Unidos depende del uranio de Rusia porque, si no lo saben, lo pueden investigar, Estados Unidos depende del uranio ruso para producir su electricidad. Bueno, esta guerra, Alba, los llevó a eso, a comprar energía cara. Es una guerra que ya es suya. Si la iniciaron o no, ya es suya. Ya están metidos hasta la cocina en esta guerra. Imagínate que si gana Trump, ya dijo, conmigo no cuenten. Y la cosa es cómo se debe sentir en estos momentos la Unión Europea de decir, oye, nos arrastraron a esta guerra, dimos todo, incrementamos muchos nuestros productos internos brutos para mandar más armamento, para comprometer nuestra seguridad energética, para pagar por energía más cara, ¿y nos vas a dejar solos? Y de esto precisamente es de lo que se trata todo esto que estamos viendo en la Unión Europea. La OTAN se está queriendo blindar porque sabe que probablemente ya no cuente con fondos estadounidenses. Europa está haciendo ajustes porque sabe que esta excesiva dependencia y en algún momento no ir por el mismo rumbo en un cambio de agenda mundial, que yo realmente espero que suceda, Alba. Yo sí quisiera un presidente estadounidense que dijera, no hay un centavo para las guerras. Se acabó. Claro. La prioridad va a ser otra. La que sean. Si se lo quieren gastar en lo que sea, que se lo gasten. Pero sobre todo que se lo gasten en su gente. Exacto. Y que se entonces, lo inviertan a su propia gente. Que le diga, a ver, Zelensky, es muy tu problema. Arréglate con Putin. Putin, arréglate con Zelensky. Es problema de ustedes. El negocito de la guerra se acabó. Eso sería lo mejor. Pues sí. Pues sí. Sí, No honestamente. mientras tengamos a jefes de Estado que están tan metidos en hacer negocios con vínculos apenas de hace 4 o 5 años que trabajaban en la industria armamentista, porque el que vende sombrillas lo que quiere es que llueva. Claro. Sí. Y si no está lloviendo, pues te va a decir que se va a venir un diluvio muy fuerte y que tienes que estar preparado con una muy buena sombrilla. Y la guerra es inevitable y vamos a otra guerra y vamos a otra guerra. Y ahí están los de la OTAN, si Y no ahí nos están. creen. Amigos, muchas gracias por unirse a nuestro podcast de la tarde y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.